Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de la preexistencia de Cristo. En nuestro video anterior estuvimos analizando varias citas, varias referencias que demuestran que Elena de White, en lo que nosotros los adventistas reconocemos que es el espíritu de profecía, ella creía, debido a la revelación que tuvo de Dios, que Cristo poseía en su naturaleza divina una preexistencia eterna. Y vimos varias citas al respecto que demuestran este punto. La última declaración que tuvimos a consideración en nuestro video anterior es de la revista Señales de los Tiempos, 29 de agosto del año 1900, párrafo 15. Dice ahí: al hablar de su preexistencia, Cristo hace retroceder la mente a través de las edades sin fecha. Él nos asegura que nunca hubo un momento en que Él no estuviera, podríamos decir que no existiera, que no estuviera presente, que no estuviera en estrecha comunión con el Dios eterno, se refiere a su Padre. Aquel cuya voz escuchaban entonces los judíos había estado con Dios como uno criado con Él. Ahora, esta declaración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque existe una teoría actualmente entre los círculos teológicos adventistas, una teoría que es antitrinitaria, que plantea la idea de que el Hijo de Dios, la segunda persona en la deidad, Cristo, no tiene una preexistencia eterna. Ellos creen en la preexistencia de Cristo, pero sin embargo creen que Cristo tuvo un origen y un comienzo en el tiempo. Esto significa que hubo un momento cuando Cristo llegó a la existencia. Anteriormente a eso, antes de que eso ocurriera, solo existía la persona de Dios el Padre. De modo que no se puede decir ni utilizar este término que utiliza la doctrina de la Trinidad, que Cristo y el Padre son personas coeternas, que han coexistido desde la eternidad. Ellos plantean varias teorías. Algunos dicen que Cristo es un ser creado, otros utilizan un término diferente, dicen que Cristo es un ser engendrado, y por ser engendrado o literalmente nacido de Dios, heredó los atributos divinos, pero no es coeterno, ni preexistente, ni coexistente conjunto con el Padre. Ahora, esta cita refuta y echa por tierra esta ideología, porque dice aquí claramente que Cristo coexistía con el Padre, aunque no es utilizado el término como tal, coeterno o coexistente. Dice aquí que Cristo nos asegura que nunca hubo un momento en que Él no estuviera en estrecha comunión con el Dios eterno. Entonces, la idea de que Cristo fue engendrado, la idea que plantea de que Cristo fue creado o engendrado, o que tuvo un nacimiento y una llegada a la existencia por medio del Padre, que el Padre le trajo a la vida y que Él nació, pues eso echa por tierra la idea de que nunca hubo un momento en que Él no estuviera en estrecha comunión con el Padre, porque evidentemente, si eso es cierto, sí hubo un momento cuando Cristo no estuvo en estrecha comunión con el Padre, porque Cristo no existía, solo existía el Padre y Él estaba solito. Así que esta cita echa por tierra la doctrina antitrinitaria, esa ideología que niega la coexistencia y que Cristo y el Padre son seres, personas coeternas. Vamos a terminar con otras declaraciones que están hablando directamente acerca de la existencia eterna de Cristo. En 1906, en la revista Review and Herald, 5 de abril, párrafo 5, leemos: pero mientras la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existió como un ser divino, incluso como el Hijo eterno de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad fue el mediador del pacto, aquel en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si le aceptaban.
La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Antes de que fueran creados los hombres y los ángeles, la palabra estaba con Dios y era Dios. Eso es lo que dice esta cita, y está citando Juan capítulo 1. Así que este tema es claro en el espíritu de profecía. Cristo es preexistente, eternamente preexistente, un ser divino, y es el eterno Hijo de Dios. Desde la eternidad fue el mediador del pacto eterno. Ahora, en el mismo año, en esa misma revista de ese día 5 de abril de 1906, el siguiente párrafo dice lo siguiente: el mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo existió, si Cristo hizo todas las cosas, dice aquí, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Estaba con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí se cita Romanos capítulo 9. Ahora, queda claro que para Elena de White, Cristo era Dios en el más alto sentido elevado de la palabra, y es tan eterno como Dios el Padre. En la Review and Herald, esa misma revista, el siguiente párrafo, el párrafo 7, dice lo siguiente: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona distinta, pero uno con el Padre. Él era la suprema gloria del cielo, Él era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles fue recibido por Él como su derecho. Esto no fue un robo a Dios. El siguiente párrafo, párrafo 8, dice: hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera la fundación del mundo. O sea que en esta doctrina que plantea que Cristo es coeterno con el Padre y que existía desde la eternidad juntamente con el Padre, hay luz y gloria en esta verdad. Si usted no acepta esta verdad, pues andará en tinieblas, en oscuridad, en falsas doctrinas y en herejía. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, o sea, la verdad de que Cristo es coeterno con el Padre, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas de otro modo inexplicable, o sea, que no serían comprendidas si no se acepta esta verdad, mientras se consagra en luz inabordable e incomprensible. O sea, es un tema del que no tenemos una claridad porque no comprendemos lo infinito que es Dios y todo lo que implica la eternidad. La última cita tratando acerca de la preexistencia eterna de Cristo aparece en el libro Hechos de los Apóstoles, párrafo 4 de la página 31. Es del año 1911 y dice lo siguiente: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Aquí claramente habla de Cristo como siendo coeterno con el Padre. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial, o sea que Dios había aceptado su sacrificio y había aprobado su ministerio. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Ahora vamos a hablar acerca de un punto específico, un punto muy interesante, que está relacionado, por supuesto, con esta temática de la preexistencia eterna de Cristo, y es acerca de su vida original, que es una vida
inherente en Cristo, que es original en Él, no es prestada y no es derivada de ningún otro ser. Sobre este tema particular, vamos a leer la primera declaración que aparece en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 348, párrafo 2, y que se puede obtener esta cita en la revista Señales de los Tiempos, 8 de abril de 1897. Esta declaración es de 1897, dice: en Él, hablando de Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se cita Juan 1:4. Dice aquí claramente, no se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad. La vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. O sea, ningún otro ser posee esta vida. Esta vida es exclusiva de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. O sea, por él ser Dios en esencia y naturaleza, pues él poseía esta vida y era un atributo exclusivo, inherente en él, como un ser divino, así como lo es la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, el ser todopoderoso. Esta inmortalidad inherente y natural, esta vida que es exclusiva en Dios, también era propiedad de Cristo. Dice, el Verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada, o sea, nadie se la daba. Es una vida que funcionaba independiente en su propio ser, en su naturaleza. Cristo vive por ser, como hemos leído en citas anteriores, autoexistente. Tiene una vida original en él, que nadie se la prestó. Nadie podía quitársela, o sea, ni el propio Padre, la primera persona en la deidad, nadie en el universo puede quitarle la vida a Cristo. Dice él, yo de mí mismo la pongo. Fue voluntario, dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Acerca de la vida de Cristo tenemos estas tres características. Dice que es original en él, no es prestada, nadie se la da, y no es derivada, no procede de alguien más. Nadie más le dio la vida o le trajo la vida esta que él tiene. Esa vida no es inherente en el hombre, o sea, el hombre no la tiene, es la vida de Dios. Puede poseerla solo mediante Cristo, o sea, él comparte su vida con sus seres creados. Y ellos son recipientes de esa vida, que reciben de esta vida. No la tienen en sí mismos, sino que él les da la vida como un regalo. No pueden ganarla, le es dada como un don gratuito si creen en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, dice aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, cita Juan 17:3. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Cristo es esta fuente de vida abierta para el mundo. En la revista Señales de los Tiempos, 17 de junio de 1897, párrafo 3, dice, un ser humano vive, es una explicación más, dice, un ser humano vive, pero su vida es otorgada, una vida que se apagará. ¿Qué es vuestra vida?, pregunta aquí. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero la vida de Cristo no es neblina, es una vida sin fin, una vida infinita podríamos decir. Una vida que existía antes de que el mundo fuese. En otras palabras, es la vida de Dios. La siguiente cita es de las Señales de los Tiempos, 17 de junio de 1897, párrafo 14. Dice, y si nos arrepentimos de nuestra transgresión y recibimos a Cristo como el dador de la vida, nuestro Salvador personal, nos convertimos en uno con Él y nuestra voluntad se armoniza con la voluntad divina. Sigue diciendo, nos convertimos en participantes de la vida de Cristo, que es eterna. Derivamos la inmortalidad de Dios al recibir la vida de Cristo,
Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. O sea, Él tiene todos los atributos que hacen de su naturaleza, de su esencia en sí mismo, Dios. Esta vida es la unión mística y la cooperación de lo divino con lo humano. La siguiente cita está en el manuscrito 131 de 1897 y puede ser leída fácilmente en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 354. Dice ahí, por cierto, es el párrafo 2: yo soy la resurrección y la vida. Este idioma, o sea, el declarar, hacer esta declaración, yo soy la resurrección y la vida, dice que esta frase, este idioma, solo puede ser utilizado por la deidad. O sea, solo un ser que es Dios en su naturaleza, en su propia esencia, puede utilizar esta frase. Todas las cosas creadas viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. O sea, Él es la fuente de toda vida, el autor de la vida, dice la Biblia. Y todos los seres creados son recipientes de la vida de Cristo. Por muy capaces y talentosos que sean, por muy grandes que sean sus capacidades, son reabastecidos de vida desde la fuente de toda vida, que es Cristo. Solo el único que tiene inmortalidad, solo Él, que es Cristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz y vida, podría decir: tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Todos los seres humanos en nuestro mundo toman su vida de Él. Él es el manantial, la fuente de la vida. Es una declaración bastante bonita. En 1898, por primera vez apareció de manera pública esta cita de Espíritu de Profecía, donde ella declara lo siguiente. Dice ahí: tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. O sea, la fuente de vida de Cristo está dentro de sí mismo, dentro de su propia naturaleza. Su vida no proviene ni es derivada de ninguna otra fuente. Nadie le da vida a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo, o sea, ella reconoce que este conocimiento, esta doctrina que plantea el hecho de que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra fuente, es parte de su naturaleza divina. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Si usted no cree en esto, pues no tiene mucha garantía de la vida eterna, porque no tiene en Cristo la fuente de toda vida, ni Él es para ti el autor de la vida. Si otro fue el que le dio vida y existencia a Cristo, no se podría decir lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla conmigo en el libro de Hechos. En los primeros capítulos del libro de Hechos, en Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, dice ahí: mas vosotros negasteis al santo, se refiere a Cristo, al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. A Cristo se lo define aquí, se lo llama el autor de la vida. Si existe otro ser fuera de Cristo que le dio vida a su persona, a su ser, entonces no se podría decir de manera apropiada que Cristo sea el verdadero autor de la vida, porque antes de que Él viviera, antes de que Él sintiera, pensara, respirara y existiera como un ser independiente del Padre, pues ya existía el Padre según algunas teorías y algunos conceptos, y el Padre fue quien le dio vida y existencia a Él. O sea, Él nació o fue engendrado del Padre. Eso creen algunas personas. Pero en tal caso, Cristo no podría ser definido correctamente con el título de ser el autor de la vida. En este caso, el verdadero autor sería el Padre. Pero la Biblia dice que Cristo es el autor de la vida. Así que en este aspecto divino, Cristo y el Padre
tienen una misma esencia, una misma sustancia y naturaleza. Ellos son coeternos, porque Cristo es la fuente y el autor de la vida en la Biblia. Y el espíritu de profecía dice que Cristo tiene una vida original, que no es derivada ni proviene de ninguna fuente. La creencia que plantea que Cristo o bien es creado o bien es engendrado, pues asume por supuesto la idea de que la vida de Cristo proviene del Padre, que es la fuente de la existencia de Cristo. Y esto es falso. No podríamos aceptar esta verdad, que Cristo tiene vida original que no proviene ni deriva de otra. Y algunos han querido hacer aquí una especie de acomodo para quedar bien con esta cita, diciendo que después que Dios engendró al Hijo, después que Cristo nació del Padre, pues desde ahí en adelante Cristo tenía una vida que es autoexistente, o sea que es original en Él, que no proviene ni deriva de otra. Cristo, desde que el Padre lo hizo, pues a partir de entonces su vida iba a ser original y en sí mismo autoexistente, y que no iba a derivar de ninguna otra. Esto es falso, hermano. No se engañe a usted mismo. Si vamos a ser justos con lo que significa la frase, la vida de Cristo solo puede ser original y proveniente de Él en sí mismo, que no deriva de ninguna otra fuente, si Él es autoexistente desde la eternidad, que nadie le trajo a la existencia, nadie le hizo, nadie lo engendró, nadie lo creó, porque su vida es original en Él y no deriva de ninguna otra fuente. Leemos dos declaraciones más y ya vamos terminando con nuestro estudio. Dice aquí en la revista El Instructor de la Juventud, 21 de junio de 1900, párrafo 2, dice aquí: Cristo podía hacer el compromiso de convertirse en la garantía del hombre, pues podía decir lo que el ángel más encumbrado no podía decir: tengo poder sobre mi propia vida. O sea, yo, mi vida la controlo, la manejo yo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. O sea, en su deidad y divinidad, Cristo es infinito y autoexistente. Su vida es original, que no proviene ni deriva de otra, y Él puede apagar esa vida y puede volverla a tomar, o sea, morir y resucitar. Tiene ese poder en sí mismo. La siguiente cita es de la carta 309 de 1905 y aparece en el Ministerio de Curación, página 7, párrafo 3, dice ahí: en Jesús se deriva nuestra vida, o sea, nuestra vida proviene de Jesús, y en Él está la vida que es vida original, no prestada y no derivada. Hermanos, sea justo con usted mismo, no se engañe. Si usted cree que Cristo fue creado o engendrado, o que nació literalmente allá en la eternidad, eso es falso, porque la vida de Cristo no deriva, no proviene, no es prestada, no viene de ninguna otra fuente de vida. Y esta idea, que muchos creen que Cristo fue engendrado, pues es contraria a estas citas, porque al ser engendrado, por supuesto que su vida es derivada, es proveniente de otra fuente, el Padre. Y esta es una herejía, una idea falsa. Cristo y el Padre son seres coeternos que coexisten en la eterna Trinidad. Dios te bendiga.